Supercrack Estrella presenta aquel mes de diciembre misterioso y extraño del 2024. Este mes de diciembre será recordado por ser uno de los más extraños y misteriosos de la historia, con drones ovnis que invaden las ciudades sin ser derribados y sin saber de dónde proceden, y con gallinas encontradas muertas en la India que escupen fuego de su boca, bueno pico. Y sabemos que esto continuará en enero del 2025, como si algo estuviera a punto de pasar, que dejara al mundo sin aliento. Y es cosas alucinantes a lo largo de la historia ocurrieron por miles, pero nunca al ritmo que está ocurriendo desde el 2020 y el dichoso bicho por el que fuimos encerrados. La Biblia habla de que hacia los tiempos finales el tiempo transcurrirá más deprisa, ¿sería esto a lo que se refería? ¿Qué dice la Biblia de que el tiempo pasa más rápido? Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y la Biblia nos cuenta también relatos que parecen sacados de una película de ciencia ficción o de terror, por ejemplo. ¿Se levantaron los muertos? La profecía más escalofriante de la Biblia. En las redes sociales se ha viralizado un video que aborda una de las profecías más impactantes mencionadas en la Biblia. Circula un video en redes sociales que ha captado la atención de miles de usuarios, ya que aborda una de las profecías más impactantes que se encuentran en la Biblia. El clip hace referencia al pasaje de Ezequiel 37, donde el profeta Ezequiel tiene una visión de un valle desolado cubierto de huesos secos, incluso blanqueados por el sol. En esta visión, Dios le pregunta al profeta si esos huesos pueden vivir, a lo que Ezequiel responde que solo él lo sabe. Profecía el valle de huesos. De acuerdo con el relato bíblico, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. De manera inmediata, un temblor recorre el valle mientras los huesos comienzan a unirse y se cubren de tejido, aunque, a pesar de esto, aún no podían moverse. Entonces, Dios le ordena al espíritu que sople sobre estos cuerpos muertos, y un viento sobrenatural recorre el valle, insuflando vida a los cadáveres. Poco a poco, los cuerpos se levantan, restaurados y llenos de vida. Este pasaje, conocido como el Valle de los Huesos Secos, ha generado una gran variedad de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Muchos han compartido sus reflexiones sobre el significado de este milagro, relacionándolo con la resurrección de los muertos. Algunos comentarios en las plataformas digitales incluyen frases como: el Valle de los Huesos Secos, libro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel tuvo esa dicha, yo sigo esperando que el Señor me hable, se refiere a la resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo habla de ello en Juan 5, 28, 29 y así será el día de la resurrección, dice la Biblia. Este video ha provocado una intensa reflexión sobre la vida, la muerte y la esperanza de la resurrección, tocando profundamente a aquellos que creen en las promesas de la Biblia y lo interpretan como un recordatorio de la fe y el poder divino. Como si se tratara de algo diabólico, se registró la misteriosa muerte de al menos 12 gallinas en la India, en el que de acuerdo con medios locales cada que los pobladores apretaban el vientre de estas aves les salía fuego por la boca, lo que conmocionó a la población, pues estas ovíparos ya no presentaban signos de vida. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre en el pueblo de Adige, en la ciudad de Sakaleshpur, en el que se presume que estas gallinas pertenecían a un local identificado como Ravi, quien al presionar a las gallinas se podía ver cómo les salía humo en primera instancia y después les salía fuego al apretarlas. En las imágenes del video que fueron captadas por un dispositivo móvil y compartidas en redes sociales alrededor del mundo, se muestra el momento en que el granjero aprieta a la gallina desde su estómago y sale una llamarada de fuego en repetidas ocasiones, lo que sorprendió a varios locales de la India. No obstante, algunos pobladores de Sakaleshpur indicaron que se trató de un envenenamiento a las gallinas con productos químicos que podrían haber causado esta reacción. Mientras tanto, el granjero Ravi llamó a las autoridades sanitarias para esclarecer el asunto y determinar la causa de la muerte de sus gallinas. Este hecho ha conmocionado a los locatarios aquellos que tienen gallinas las resguardaron por si se trata de algo que está en el aire o en la tierra y pueda ocasionar estos síntomas en las gallinas. El video en el que se muestra a varias gallinas muertas y que les sale fuego cuando les aprietan el abdomen ha sorprendido a las redes sociales, pues muchos argumentan que pudo haberse tratado de algo radioactivo que pudieron ingerir las aves o quizá de algún ritual maligno que afectó al grupo.
mientras que otros defienden la teoría de que comieron algo venenoso que hace que se incendien por dentro y al expulsar los gases que todavía hay dentro, ocasiona que saquen fuego por la boca. Pero una teoría que se me ocurrió es que esto parece más bien una combustión espontánea, algo muy misterioso que suele ocurrir a seres humanos y que nunca se había visto en un animal. El término combustión espontánea humana, SHC por sus siglas en inglés, Spontaneous Human Combustion, se utiliza para describir el concepto pseudocientífico de la combustión de un cuerpo humano vivo, o recientemente fallecido, sin una fuente externa aparente de ignición, y en el cual dicho cuerpo quedan reducido a cenizas casi en su totalidad. También se utiliza la abreviatura CHE y los términos ignición espontánea humana, combustibilidad humana extraordinaria, combustibilidad humana preternatura y, menos frecuentemente, autocombustión humana. El cadáver apareció carbonizado cerca de una estufa, pero el fuego encendido en esta no fue la causa de la muerte. La conclusión forense causó sorpresa. Combustión humana espontánea. La víctima de lo que se considera como el primer caso de su tipo registrado en Irlanda era un hombre de 76 años de edad llamado Michael Faherty, quien murió en su casa en Clareview Park, Ballybane, Galway, el 22 de diciembre de 2010. La causa de su muerte intrigó a los especialistas hasta que finalmente un médico forense, Ciaran McLaughlin, dictaminó combustión espontánea. McLaughlin explicó que en 25 años de práctica profesional nunca había visto un caso similar. El incendio fue investigado de forma exhaustiva. Mi conclusión es que corresponde a la categoría de combustión humana espontánea, para la que no existe una explicación adecuada, añadió. Al examinar la casa de Faherty, los expertos forenses encontraron un fuego en la estufa de la sala de estar pero ninguna causa que explicara suicidio o asesinato. Se descartó la presencia de sustancias inflamables o de que alguna persona haya entrado en la vivienda. Aunque en un inicio la policía selló la propiedad temiendo que se tratara de un crimen, lo único que se encontró fue el cuerpo carbonizado, así como el techo quemado encima del cadáver y el fragmento del suelo donde estaba tendido. El Dr. McLaughlin dijo que había consultado libros de texto médicos y llevado a cabo otras investigaciones en un intento de encontrar una explicación al fenómeno. Al final determinó que su veredicto de combustión espontánea es el más adecuado. La familia del fallecido está de acuerdo con el fallo aunque lamenta la ausencia de explicaciones concluyentes. Jacqueline Fitzsimmons y la combustión humana espontánea. ¿Cómo ocurre esto? Un día de enero, una adolescente inglesa quedaba envuelta en llamas en el pasillo del colegio en el que estudiaba, ante la mirada atónita de sus compañeros y sin que mediara mechero o cerilla alguna. Jacqueline era una adolescente de 17 años que estudiaba en el Alton Technical College en Cheshire, Inglaterra. Según sus profesores era una chica alegre, muy popular y trabajadora. El 8 de enero de 1985 Jackie, como la conocían, estaba charlando desenfadadamente con sus compañeros de clase en uno de los pasillos del colegio cuando de repente le dijo a una de sus amigas, Karen Glenn Holmes, que empezaba a sentirse mal y que tenía una sensación de ardor en la espalda. En una entrevista a la BBC Karen dijo que hubo un olor como a fuego lento y comenzó a gritar pidiendo ayuda, diciendo que se estaba quemando. No vimos fuego en sus vestidos, pero cuando se lo arrancamos vimos que por debajo de la ropa estaba ardiendo. Sin saberlo, presenciaron un curioso fenómeno, la combustión humana espontánea. Profesores y alumnos pudieron apagar el fuego con toallas mojadas y la llevaron rápidamente al hospital. Tenía un 18% de su piel quemada. 2 semanas más tarde, moría a causa de las quemaduras. Durante la investigación del incidente se recreó todo lo recreable. Incluso se colocó un maniquí con una ropa parecida a la que llevaba Jackie. Bert Gillies, oficial de bomberos del condado, dijo durante la audiencia que debe haber alguna explicación, pero deberíamos considerar la combustión humana espontánea como una posibilidad. Contexto del caso de Jacqueline Fitzsimmons. Jacqueline Fitzsimmons era conocida por su alegría y popularidad en el Alton Technical College. El 8 de enero de 1985, mientras charlaba con sus compañeros, comenzó a sentir un extraño ardor en la espalda. Su amiga Karen Glenn Holmes recordó el momento en el que Jacqueline empezó a gritar pidiendo ayuda, afirmando que se estaba quemando. A pesar de que no se veía fuego en su ropa, al retirarla, sus compañeros descubrieron que su piel estaba ardiendo por debajo. Este evento desconcertante dejó una marca indeleble en todos los presentes. El término combustión humana espontánea fue introducido por Paul Roy en 1746, marcando un hito en la historia del fenómeno. Roy fue uno de los primeros en intentar describir y categorizar estos extraños eventos, basándose en casos documentados y relatos de testigos.
Su trabajo ayudó a popularizar el concepto y a establecer un marco para futuras investigaciones. A pesar de la falta de evidencia científica concluyente, el término ha perdurado y sigue siendo utilizado para describir estos misteriosos incidentes. La introducción del término por Rowley también coincidió con un aumento en el interés por lo sobrenatural y lo inexplicable durante el siglo XVIII. Los relatos de combustión espontánea se convirtieron en un tema de discusión en círculos académicos y literarios, generando tanto admiración como escepticismo. La combustión humana espontánea se ha mantenido como un enigma intrigante, desafiando las explicaciones racionales y científicas. Historia de Almería. ¿Por qué ardieron personas por combustión espontánea en La Roya? Solo duraron 2 meses. Verano de 1945. Para muchos vecinos de La Roya fue un verano infernal y nos les faltaba razón. Hacía apenas 6 años que había terminado la cruenta Guerra Civil Española y aunque en esta pequeña localidad de Los Filabres la contienda no tuvo catastróficas consecuencias, muchos llegaron a pensar que sobre el pueblo había caído una maldición y estaba siendo castigado por alguna plaga bíblica en forma de fuego, que de manera espontánea y sin aviso comenzó a extenderse entre los vecinos, casas y enseres. En el pueblo se declararon unos 300 incendios y especialmente el 24 de junio, más de 100. Un fuego con intensas y azuladas llamas que se convirtió en una auténtica pesadilla para los habitantes del pueblo. La fecha de aparición de este fenómeno se concreta en el 16 de junio de 1945. Sobre las 8 de la tarde, varios fardos apilados de trigo comenzaron a arder de forma repentina y sin ningún motivo aparente en el caserío de los Franco. A la misma hora, en el cortijo Pitango las llamas envolvían a la pequeña de 4 años María Martínez que se encontraba sobre su cama y súbitamente comenzó a arder su delantal extendiéndose al resto de sus ropas, cesando el incidente de repente y tras unos minutos de angustia el fuego desapareció. Sus gritos alarmaron a sus familiares, que acudieron en su ayuda y le salvaron la vida. En pocos minutos, en otra habitación diferente, comenzó a arder una gran cantidad de paja de centeno, que propagó el fuego a un haz de esparto almacenado. Un poco más tarde el incendio dejaba el pajar prácticamente destruido. Esa misma tarde ya habían ardido varios capazos de trigo verde en el cortijo de los Franco. Los vecinos un tanto preocupados iniciaron la búsqueda de algún líquido inflamable o combustible que hubiese provocado el fuego, ya que en aquellos años en La Roya no había llegado todavía la electricidad. Aquella noche, los vecinos patrullaron las calles ante la sospecha de un posible pirómano. Pasadas las horas y sin hallar nada extraño, decidieron ir a buscar a la Guardia Civil. El cabo Santos y otros 4 miembros de la Benemérita fueron los primeros en comprobar las consecuencias del fuego. Había afectado a diversas dependencias de varios cortijos. En uno de ellos, en el cortijo El Cerrajero, los agentes se quedaron sobrecogidos cuando una olla de lentejas se vio envuelta en llamas y unas mantas que cubrían las camas empezaron a arder. También se provocó otro fuego en una era ubicada frente a la puerta del cortijo. Después de lo visto, los agentes regresaron al cuartel, impotentes y un tanto sorprendidos sin saber muy bien qué redactar en el atestado policial. Al día siguiente los fuegos se fueron extendiendo a otros cortijos, ardiendo el modesto mobiliario y enseres de sus propietarios. Uno de mayor intensidad se produjo en el cortijo de la Fuente del Sas, sin que se registrasen desgracias personales, al estar deshabitado y no haber allí nadie. Cuando estos fuegos espontáneos se conseguían apagarlos, se reactivaban otros en un sitio distinto. Unos días más tarde, estos fuegos espontáneos fueron noticia de portada en la prensa nacional, como ABC o El Correo de Andalucía. Las autoridades provinciales reaccionaron anunciando que varios científicos se desplazarían a La Roya para estudiar la situación que seguía incontrolada, sucediéndose nuevos y aparatosos incendios. A Jesús Martínez Morales, vecino de la Cortijada de Estella, se le incendió la vivienda en presencia de la Guardia Civil, quemándose todo el techo de la casa, la cuadra y hasta los embutidos de la matanza que tenían allí almacenados. Quien no tenía momento de respiro era el párroco del pueblo, Luis Silverio, que se pasaba el día tocando las campanas de la torre de la iglesia cada vez que se producía un incendio, alertando al personal. Diversos meteorólogos, sismólogos y geofísicos llegaron en días sucesivos hasta La Roya para intentar descubrir las causas de estos enigmáticos fuegos. Su conclusión fue peor que el misterio del caso. Según ellos no se debían a trastornos geológicos, actividad volcánica, fenómenos eléctricos, ionización de la atmósfera o radiaciones solares. Fueron rotundos al descartar que fuesen producidos por la mano del hombre.
terminaron dicho informe manifestando su esperanza de que no volviesen a repetir. Lógicamente, esta conclusión no contentó a nadie. Los vecinos seguían asustados y cada vez eran mayores las especulaciones sobre el caso, alimentadas por gentes que de alguna manera se aprovecharon de esta situación. Finalmente llegó a La Roya, el profesor José Cubillo Fluiters, jefe del Servicio de Magnetismo y Electricidad Terrestre del Instituto Geográfico y Catastral. Este reputado científico debía de ser quien diese la respuesta definitiva al asunto. Tras ser testigo presencial de cómo ardían cantidades de trigo ante sus ojos y de la destrucción de su moderno equipo de investigación por aquellos fuegos malignos, según cuentan, aquel hombre no volvió allí jamás. El informe oficial, fechado el 30 de junio de 1945, fue contundente. Las preguntas de los vecinos quedaban en el aire. ¿Fueron los incendios producidos por causas meteorológicas? Según los expertos que capitaneaba el profesor Cubillo, en absoluto. Nadie sabía a ciencia cierta qué causó los incendios de La Roya, planteándose distintas hipótesis que oscilaban desde posibles armas secretas o un aumento de la radiactividad, hasta la existencia de determinadas propiedades químicas en la sierra de Filabrés que provocaron la combustión. Aunque sí se daba por buena la explicación, la pregunta es por qué no se repitieron. Tras lo ocurrido, el asunto se silenció y nadie más se desplazó a La Roya para descubrir las causas de los incendios. La Guardia Civil, siguiendo instrucciones, mandó callar a los vecinos y en los periódicos dejó de hablarse del asunto. El investigador y periodista Iker Jiménez fue hace algunos años a La Roya para conocer in situ detalles y hablar con los últimos testigos aún vivos de la tragedia. Algunos ancianos le confesaron a Jiménez que en esas fechas se veían de noche en el aire unas bolas blancas que iluminaban todo como si fuera de día. Era como si flotasen en los aires. Prácticamente todo el pueblo había sido testigo de aquellas luces voladoras, e incluso les hablaron de la figura del niño, una figura de un niño pequeño, muy desagradable del que salían luces. María Martínez, a la que apodaron la Niña de los Fuegos porque 3 veces ardieron sus ropas, se suicidó bebiendo sosa cáustica. Esto de las luces voladoras nos recuerda a los drones del 2024, ¿serán estos drones la causa de la muerte de las gallinas en la India? Pero encontré esta noticia del 2013, los médicos desconocen el motivo. Un bebé de la India sufre combustiones espontáneas. Un bebé indio tiene dividida a la comunidad científica. Desde que nació ha ardido 4 veces. Algunos médicos creen que podría ser un extraño caso de combustión espontánea por el gas que emite su sudor, aunque otros apuntan a posibles malos tratos. El pequeño Raúl ya ha sufrido 4 combustiones espontáneas en sus 2 meses y medio de vida, la primera a tan solo 9 días de nacer. Padece una rara afección de la que sus padres desconocen el motivo. Los médicos del hospital de Madrás, en la India, están explorando todas las posibilidades, incluso la de maltrato, aunque creen que el niño podría emitir a través de sus poros un gas que entra en combustión cuando toma contacto con la atmósfera. Su pediatra le ha realizado varias pruebas de sudor, orina y sangre para verificar si el pequeño tiene alguna sustancia inflamable en sus muestras. En los últimos 300 años apenas se han registrado 200 casos de combustión espontánea humana. En la aldea de Chennai, en la que vive su familia, creen que se trata de una maldición. Además, en las 2 últimas explosiones la casa se incendió y ahora no tienen dónde vivir. El niño permanece ingresado en observación. OVNIs acosan una central nuclear de la India. Un oficial de la policía ha protagonizado más de una decena de avistamientos en torno a una central nuclear de la India. La planta nuclear de Kodankulam, en el sur de India, se ha convertido en un inesperado punto caliente de avistamientos de ovnis, ahora llamados fenómenos anómalos no identificados, UAP, por sus siglas en inglés. Todo arranca en el verano de 2023, cuando un oficial de policía reportó haber visto luces extrañas sobre la planta en más de 10 ocasiones. Este testigo cualificado, el subinspector Syed Abdul Kader, ha compartido un par de vídeos en los que se observan luces brillantes realizando movimientos en zigzag sobre la instalación nuclear. La planta de energía nuclear en Kodankulam se erige en el distrito de Tirunelveli del estado de Tamil Nadu, en el sur del país asiático. Su reactor número 1 es el primero de agua a presión, PWR, precursor de la tecnología de reactores de agua ligera de gran tamaño en la India. Un equipamiento estratégico, por tanto. Temiendo que las luces no fueran de origen humano, Kader contactó con Sabir Hussain, considerado uno de los principales expertos en ovnis de la India. El ufólogo había presentado en 2019 una petición a la Corte Suprema de su país, instando a que se tomaran más en serio los avistamientos UAP que rondan las instalaciones nucleares.
Su petición, además, fue respaldada por exfuncionarios del Pentágono y veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes advirtieron en la petición al gobierno de la India del riesgo de un conflicto nuclear accidental con Pakistán, debido a la actividad anómala en sitios considerados sensibles. Los objetos filmados por Kader muestran movimientos inusuales a la altura de un avión, realizando maniobras no aerodinámicas. En uno de los vídeos, se oye a Kader comentar: "Está temblando cuando se mueve. Sube y baja. Esto nunca podría ser un avión". Su esposa confirma haber visto estas luces en varias ocasiones, siempre al anochecer. El interés de los ovnis por la planta de Kudankulam no es un incidente aislado. Se han reportado avistamientos en la costa este de India, cerca de la ciudad de Chennai, que alberga a la estación de energía atómica de Madras, MAPS. Estos fenómenos han sido observados en dirección a la planta de Kudankulam y, en ocasiones, sobre el complejo de propulsión de la Organización de Investigación Espacial India, ISRO, confirmando lo que, desde años, presumen los expertos de la relación del fenómeno con la energía atómica. Es conocido el incidente vivido 55 años atrás en la base de la Fuerza Aérea Malmstrom, en Montana, cuando 10 misiles balísticos intercontinentales fueron inutilizados, coincidiendo con la presencia de un misterioso objeto rojizo en el cielo. Estos incidentes han ido en aumento en todo el mundo. De acuerdo al registro de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO, la mayoría de los avistamientos se produce en torno a instalaciones nucleares. El año pasado también informamos de avistamientos similares en Rusia, como el que tuvo lugar cerca de una planta de energía nuclear en Sosnovyy Bor. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.